muy buenas tardes. Me presento, somos el grupo de comunidad especializada del Colegio Salesiano de la Media, de cuarto medio, cada uno vamos a cuarto medio. Queremos comprender la rama del derecho, su especialización en diferentes ámbitos. Respecto a esto haremos una serie de preguntas respecto a su ámbito, cómo fue su carrera, su espacio laboral y su experiencia en cada una de la comunidad especializada. Respecto a esto, sabemos que el derecho es una rama importante en tema país porque ayuda a las personas en diferentes tipos de ámbitos, no solamente en el tema social. Puede ver el tema económico y el tema geopolítico, entre otras cosas. Respecto a este ámbito, entrevistaremos a la abogada aquí presente, que se llama Miche Valdivia, y continuaremos con la entrevista con diferentes tipos de ámbitos, como ya fue explicado anteriormente, y espero que le interese a cada uno de los que están viendo la entrevista el tema que vamos a hablar. Hola, me presento, soy Cristian Martínez y seguiremos con la entrevista. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta: ¿en qué área se especializa el derecho? ¿Por qué se especializa en esa área? ¿Y qué la motivó a especializarse en esa área? Bueno, yo ahora soy abogada en magíster en Derecho Inmobiliario y Registral. Ahora estoy estudiando un diplomado en Derecho Administrativo, pero me dedico al área civil, que tiene que ver con el área privada, contractual. Pero ¿por qué me motivó esa área? Inicialmente fue porque entré a trabajar en un área que se dedica mucho al área civil, entonces siempre me dirigí a esa área, ¿ya? Pero estudié un magíster en Derecho Inmobiliario, que es un área mucho más específica, que tiene que ver con los estudios de título, inscripciones de propiedades, copropiedad. Es un campo bastante amplio: derecho de agua, de minas, todo lo que tenga que ver con los estudios de título de cualquier bien. Eso es lo que implica este magíster. Lo estudié más que todo porque es una área muy necesaria para toda la vida, que en general todos compramos una propiedad, o no sé, si queremos comprar un sitio, necesitamos regularizar el terreno, siempre vamos a necesitar un abogado, entonces fue un área que me interesó bastante. Por eso lo estudié. Se ve que es bonita la carrera, como que igual motiva bastante a estudiar ese ámbito, según la entrevista. Muchas gracias por contarnos su experiencia en cómo fue estudiar Derecho. Ahora le preguntaremos sobre el ámbito laboral y le haremos las siguientes preguntas. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Un gusto, soy Simón. Y ahora, como dijo mi compañero anterior, le vamos a preguntar sobre, más que nada, su mundo laboral. Y quiero partir con la pregunta de dónde trabaja actualmente y cuáles son sus funciones dentro de su trabajo. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en Factu, es una empresa de cobranza administrativa y judicial de facturas, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con el administrativo? Es decir, en el fondo, no sé si una empresa, digamos una farmacéutica, que son empresas grandes, necesitan que le gestionen todas las compras que le han realizado para poder cobrar esas gestiones que hicieron. Entonces, nuestra empresa se dedica en el fondo a ayudar que esas facturas se paguen por los clientes. Y cuando en el fondo no hay un pago, nosotros procedemos de manera judicial, y ahí es el rol que yo cumplo en ese fondo, en la empresa. Así que ese es como a grandes rasgos el rubro de la empresa. Entonces, en cierta parte, su labor es como poner orden cuando las cosas están muy desordenadas, ¿no? Eso lo hace un grupo de ejecutivos que se encargan en el fondo de poder ayudar a esta empresa a poder hacer el cobro de sus facturas y facilitarle en el fondo. Ponte tú, cuando una factura viene mal emitida, tiene un mal indicado el producto, la cantidad, en el fondo los ejecutivos lo que hacen es poder regularizar que esa factura en el fondo cumpla con las condiciones que el cliente permita poder cobrarla después. Entonces eso es como nosotros actuamos como un intermediario. Y en el caso, obviamente, que no hay un cumplimiento por parte del cliente que compra, en el fondo procedemos a demandar judicialmente. Ah, ya, entiendo. Y otra consulta que queríamos hacer es, ¿cuáles son las habilidades más importantes para poder desarrollar bien su trabajo? Bueno, yo creo que las habilidades más importantes, primero es la comunicación, tener
habilidades analíticas y críticas, sobre todo para poder analizar un caso, comprender las necesidades de un cliente y poder resolverlas de manera eficiente, y bueno, y principalmente tener ética, actuar siempre con ética, con responsabilidad. Yo creo que esos son los elementos esenciales que debe tener un abogado. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Y ahora queríamos pasar con otro compañero para profundizar su trayectoria profesional. Okay. Hola, buenas tardes, soy Santiago y voy a partir con las siguientes preguntas. ¿Cómo usted considera que influye el trabajo de los abogados en la sociedad? Bueno, el trabajo de los abogados son esenciales en la sociedad, es decir, en todos los aspectos en la vida. Interviene un abogado desde un punto de vista laboral, situaciones familiares o de bienes, propiedades. Siempre vamos a necesitar un abogado. Por ende, la intervención que él tiene es bastante importante, y sobre todo en el tema de la ética y la moral en la que se trabaja. Siempre es importante actuar bien con el cliente, dada la importancia que tenemos nosotros como en el fondo, cuando uno ejerce su profesión. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno compra una propiedad, siempre poder asegurar que el cliente se sienta tranquilo, que tenga confianza en ti. Entonces, el abogado en el fondo cumple un rol muy importante, y yo creo que lo esencial siempre es darle confianza al cliente. Claro, se entiende que el rol del abogado puede ser fundamental en todos casos, tanto en su especialidad como en otros, como pueden ser ayudar a las personas en casos y... Claro, también como función social, también política. Bueno, todos sabemos que cualquier norma o cualquier proyecto de ley pasa por una comisión de abogados. También los diputados, senadores también, a pesar de que no necesariamente tienen que ser abogados, son asesorados por abogados. Es decir, por eso les digo que la intervención de un abogado en la vida, en la sociedad, es en todos los ámbitos, hasta los más mínimos. Siempre hay un tema de intervención legal, no solo legal, también a veces podemos cumplir un rol como mediadores, o por ejemplo, si una empresa necesita resolver algún conflicto y no llegar a una instancia judicial, también actúan los abogados como mediadores. Entonces, es muy amplia el área que puede uno ejercer su profesión. Agradezco mucho que compartiera estas experiencias, así que lo dejo con mi compañero, que dará unas preguntas más en su visión del derecho. Hola, me presento, me llamo Martín Rojas, y por mi punto de vista la carrera de Derecho siempre me ha interesado, y como dijo mi compañero, ahora vamos a ver la importancia de su ejerción actual en nuestro país. Y como pregunta que tengo, ¿cuál sería lo más satisfactorio o importante para usted al momento de ejercer su trabajo? Bueno, yo creo que lo más satisfactorio, y doy un ejemplo o una situación en particular, cuando yo hice mi práctica jurídica, si no saben, pero les comento, cuando uno egresa de la universidad, tiene por obligación hacer 6 meses un servicio para el Estado, que uno puede hacerlo en cualquier institución que requiera una intervención legal, uno puede postular. ¿Ya? Yo en mi caso postulé a una corporación judicial, me tocó en San Ramón, y ahí llegaban personas con varias situaciones, con problemas económicos, sociales, entonces que no podían ellos de manera independiente poder contratar un abogado. Entonces en ese sentido yo encontré bastante gratificante poder ayudar a personas que no podían costearse ellos un abogado. Por ejemplo, a mí me tocó una señora que lamentablemente por ignorancia celebró un contrato de compraventa en un papel de hoja con el agente, y estuvo muchos años tratando de poder solucionar ese problema, porque los vendedores eran varios dueños, eran copropietarios de un inmueble, y eran, creo que como 8 o 9 personas,
de bastante edad, yo creo que, no sé, pasadito de los 80, entonces estaban en una situación en que podían morir cualquiera, y si muere uno, heredan, y en el fondo para poder ellos consentir en la venta, tenían que ir sus herederos. Entonces la persona estaba súper angustiada para poder, en el fondo, concretar esta venta, porque en el fondo, sin perjuicio de que el acuerdo se hizo en un papel y por ley, la compraventa igual puede ser consensual, es decir, puede solamente quedar entre palabras y eso tiene validez. El problema es probarlo después, que en caso de que la persona incumpla. Entonces, ese acuerdo, aun cuando fuera en papel, tiene validez, pero en el fondo no va a transferir los derechos que esas personas tienen sobre esa propiedad a esta señora. Entonces tuvo que hacerse nuevamente toda una escritura, citar a todos los dueños y poder que cada uno firmara. Fue un tema bastante complejo. Cuando se logró, la señora me agradeció, me hizo como un tejido muy lindo para mí. Entonces yo me sentí muy feliz con eso, me sentí súper agradecida. Entonces yo creo que una de las cosas más gratificantes es poder recibir el agradecimiento de una persona cuando lo necesita. Y debió ser igual un proceso largo y gratificante para usted de poder que haya podido solucionar esa situación frente a ese caso. Ahora tengo la siguiente pregunta, que es más al momento de ejercer. ¿Cuáles serían, qué problemáticas o qué inconvenientes tendría al momento de ejercer su carrera? O sea, ¿qué baches tendría? Ya, yo creo que principalmente cuando uno está titulado, la mayor dificultad que se presenta, y yo creo que no solo en la carrera de Derecho, yo creo que también en otras carreras, es la falta de experiencia, ¿ya? Y en el fondo cuesta poder lograr tener una oportunidad laboral por la escasa experiencia que uno tiene, sobre todo cuando viene recién egresando. Entonces, yo creo que esa es una de las mayores dificultades inicialmente cuando uno se enfrenta a la realidad, porque uno está en la universidad, te plantean una realidad y uno, claro, idealiza un poco las cosas, pero cuando uno entra al mercado laboral es bastante complejo eso, ingresar a un buen puesto laboral, y hay que ser bien conscientes de que siempre van a empezar desde muy abajo, aun cuando tengan una carrera como abogado, ingeniero, siempre vas a empezar aprendiendo lo básico, ¿ya? A pesar de que uno lo estudió y todo, eso siempre lo va a tener que aprender en la práctica. Claro. Y su experiencia como cuando recién empezó a ejercer, que igual debió haber sido un proceso largo, pero con esfuerzo y con el tiempo, yo sé que, o sea, se pudo dar. ¿Ya? Sí, en el fondo, como les comentaba anteriormente, de los aspectos complejos de estudiar Derecho, es una carrera bastante larga. Ya siendo sincera, es una carrera que uno estudia 5 años, pero puede tardarse hasta 2 años, 3 años en poder preparar el examen de grado. Entonces, en promedio uno se demora entre 6 a 7 años poder titularse. Además que como también te piden hacer la práctica jurídica y después de eso tienes que esperar un plazo para que la Corte Suprema te llame y te cite a jurar. Entonces es un periodo bastante largo. Y para finalizar mi ronda de preguntas, me gustaría preguntarle que, como a mí, ¿qué consejo le daría a aquellas personas que le interesa o les gustaría estudiar Derecho en un futuro? Bueno, yo creo que mi mayor consejo es cuando decidan estudiar la carrera de Derecho, no lo hagan solo porque les gusta leer. Yo creo que va a un trasfondo mucho más allá, porque en el fondo
cuando uno está trabajando, tiene que tener la capacidad de poder resolver problemas, necesidades de las personas. No todas las personas tienen esa habilidad, en el sentido de tener la capacidad de poder no recibir problemas de personas constantemente. Eso yo creo que es un problema que, un punto yo creo que importante al decidir analizar la carrera. Sin embargo, yo creo que lo que desde un punto positivo y que vale la pena estudiar la carrera es que es una carrera muy amplia. Ustedes pueden dedicarse al área que ustedes quieran. Es un área que te permite ya sea trabajar en instituciones, trabajar en entidades públicas, privadas, como independiente, como mediador, no sé, puedes trabajar como en el exterior, cuando uno se especializa en Derecho Internacional, entonces, o diplomático. Es un área que te permite acceder a muchas cosas. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ustedes? Asimismo, con la experiencia contada por la abogada Michelle, comprendimos que para la buena ejerción de un abogado se necesita una formación académica y una responsabilidad ética, y para poder ejercer de una manera correcta, y también ser abogado también es ser un poco más cercano a las personas y sus conflictos en cada caso, porque cada caso es distinto, ¿o no? Efectivamente. Bueno, a continuación seguiremos con una reflexión personal de cada uno de los integrantes presentes en la entrevista. Hola, soy Cristian Martínez y seguiremos con la reflexión personal de cada uno. Respecto a esto, fue bastante gratificante tener esta entrevista porque pude comprender más del área que me quiero especializar. Personalmente me quiero especializar en el derecho tributario, es una corriente del derecho que es bien importante en el tema económico. Y pude entender cómo fueron sus conflictos, las consecuencias que tuvo durante el tiempo y los aspectos positivos. Fue bastante bonito para mí tener esta experiencia porque pude comprender más lo que me gustaría hacer en el futuro. Agradezco sinceramente por darnos el espacio de hacerle la entrevista y muchas gracias respecto a esto. Bueno, y a ustedes por venir a mi casa y hacerme esta entrevista. Espero que en el fondo le haya servido para interiorizarse y ver un poco más realista lo que implica en el fondo la carrera. Bueno, yo soy Simón Román y en lo personal también me agradó mucho tener esta charla con usted, porque yo en lo personal todavía no sé qué quiero estudiar y me ayudó a como guiarme un poco más. También en los factores negativos que puede tener su carrera, que yo siempre me preocupo de eso. Y también las habilidades que se piden como trabajadora, también me puede ayudar harto en saber lo que quiero estudiar. Y le agradezco mucho eso. Yo soy Santiago y en mi opinión personal con lo que más me quedo son los casos, ya que en sí el derecho es uno de mis posibles carreras. Creo que la experiencia es muy importante y usted contar sus propios casos de experiencia ayuda mucho a elegir bien, y me ayuda a elegir bien y valoro todos los casos y la información compartida. Hola, mi nombre es Martín Rojas y agradezco mucho esta instancia que se me pudo dar, y también agradecer a la abogada Michelle y también a la profesora Joyce por hacernos dar esta instancia de entrevistar a una comunidad especializada y conocer más aquella que, como el Cristian y mis demás compañeros, el derecho siempre me ha interesado, y con ello esta experiencia fue muy enriquecedora para poder conocer desde dentro y una experiencia más personal, más cercana, lo que es con una persona que ya ejerce, una persona que ya sabe lo que es pasar todo lo de la carrera, y que nos haya contado sus experiencias personales. También se agradece mucho porque al final cada caso es distinto, y que usted nos haya podido brindar esta experiencia contándonos desde su punto de vista las cosas buenas, las cosas malas, las cosas no tan malas. Es muy gratificante y se le agradece mucho el espacio, el tiempo dado,
y que nos haya abierto la puerta de su casa para poder realizar esta entrevista y que nos haya dado una parte de su tiempo. Gracias a ustedes por venir.